Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de Aya y Flor Viajeras. Hoy queremos compartir con ustedes algunos de los momentos increíbles de nuestro viaje a Suiza. La verdad es que este destino fue totalmente impensado, no estaba en nuestros planes. Pero nos aceptaron una ponencia en un congreso académico y supimos que era una buena oportunidad para descubrir, aunque sea un poquito, de este país increíble. Si este video te está gustando, por favor, ayúdanos con un like y suscribiéndote al canal. Llegamos a Zúrich, recorrimos el casco histórico y nos sorprendió la cantidad de fuentes. En Suiza, el agua potable es de altísima calidad, fresca, gratuita y accesible para todo el mundo. Solamente en esta ciudad hay más de 1.200 fuentes funcionando todo el año. Bueno, acá se carga agua, está lleno de estas fuentes donde uno puede cargar agua pura de manantial, totalmente gratuita, y se lleva su botellita de agua. Bueno, y acá llegamos al casco viejo de Suiza. Y atrás tenemos una turista muy bonita. Este lugar es divino. Y Suiza, hay varias Suizas. Nosotras nos estamos quedando en una Suiza que parece cualquier ciudad de Europa, donde hay basura en el piso, es súper normal. Y después está esta Suiza que es todo impecable. Bueno, y como dicen en Argentina, donde fueres, haz lo que vieres. Allá, después del trabajo, la gente se tira al río con su bolso estanco. Así que, por supuesto, nosotras hicimos lo mismo. ¡Oh, tremendo! Un placer absoluto, aunque el agua estaba un poquito helada. Luego llegó el momento de la autocaravana. La alquilamos en Indie Campers, les dejamos el enlace en la descripción. Y partimos rumbo al lago de Lucerna. Estacionamos en un camping frente a un lago maravilloso. Desde allí caminamos 20 kilómetros hasta el casco antiguo. Lucerna conserva un encanto medieval único, calles empedradas, plazas coloridas y murales pintados en las fachadas. El gran protagonista es el Kappelbrück, el puente de madera cubierto más antiguo de Europa. Es del siglo XIV y está adornado con flores y pinturas históricas. En autocaravana, divina. Un tour por la autocaravana. Ahí adelante es donde se maneja, pero los asientos se dan vuelta para que uno pueda usarlos, ¿ven? En esa mesa. Entonces uno se sienta así, así, y el volante está acá, metidito ahí. Bien, después viene la mesa, que hay una mesita muy buena. Y también tenemos la mesa de afuera. Usamos la mesa de afuera porque está divino, hace calor. Acá tenemos la heladera, acá abajo. Acá la cocina. Acá para lavar los platos, que esto se cierra y entonces queda súper lindo. Tenemos cocina con vista a la caravana de al lado. Después tenemos la cama, que es enorme, gigante. ¿Ven? Enorme. Súper cómoda. Y el baño. El baño tiene inodoro, tiene lavamanos y si uno mueve esto, tiene también una ducha. Uno mueve todo esto así y se transforma en una ducha. Y cuando no es ducha, ¡pic!, uno acomoda esto y ya está. Así que bueno, nos dimos el gusto de hacer nuestra vida en camping caravana. Divina caravana. Nuestro siguiente destino fue Interlaken. Acampamos junto al lago Brienz y exploramos el río que conecta ambos lagos de la región. El color celeste del agua es porque es agua de deshielo. Es espectacular y también congeladísima. Aye se dio chapuzones en todos los ríos y lagos que encontramos. Aquí también vivimos nuestra primera experiencia de stand-up paddle. Mi motivación para mantener el equilibrio fue clara: evitar a toda costa caer al agua fría. Primera vez andando en esto, bueno, segunda. La primera fue en Curazao, pero ese era muy finito. Este es re gordito y además esta agua es buenísima porque es toda planchada. Entonces empecé sentada, pasé a la segunda parte que fue arrodillada, como voy a mostrar en este momento, y después me paré y logré andar parada.
Voy a tratar de hacer una demostración sin blooper. Puede que haya blooper. Trataremos de que no. Si les está gustando este video, por favor suscríbanse y dennos un like. Al día siguiente caminamos entre valles verdes y llegamos al pequeño pueblo del castillo Isetwald. Bueno, vinimos caminando, llevamos 9,73 kilómetros, 2 horas 44 de caminata. Estamos en este lugar que se llama Icewold y que el gran atractivo es aquel castillo que está en el fondo, pero acá encontramos algo súper pintoresco, que es una máquina, pero que no es máquina, una heladera expendedora de quesos. Ahí están los quesos. ¿Y cómo se pagan estos quesos? Bueno, acá hay una cajita y se pone el dinero en la cajita. Acá está el precio. Uno elige queso, el queso también tiene su precio. Y entonces uno honestamente pone en la cajita el precio. Fantástico. No podemos llevarnos ningún queso porque no tenemos efectivo, solamente tenemos tarjeta, pero está buenísimo. Después visitamos Lauterbrunnen, conocido como el Valle de las 72 Cascadas. Rodeado de montañas y acantilados, parece un paisaje de cuento, con casas alpinas y praderas verdes. Allí nos resistimos la tentación y nos metimos debajo de una cascada y terminamos totalmente empapadas. Para entrar en calor, nada mejor que una fondue de queso cremosa y reconfortante. Después de un día intenso, volvimos en tren súper agotadas. Y así concluyó este viaje en el que nos enamoramos de Suiza, un país de paz, naturaleza y sorpresas. Si les gustó este episodio, denle amor al video con un like y suscríbanse al canal para acompañarnos en la próxima aventura.